Esto sacudió al mundo. Ucrania libera Transnistria. Moldavia rompe para siempre las cadenas de Putin. Zaluzhny regresa a Kiev. El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania obtendrá lo que todo el mundo está hablando. Las refinerías rusas estallan en llamas de ira. El hotel está cerrado. Choque. Putin fue humillado delante de Trump. Esto ocurrió durante las negociaciones. El Kremlin finalmente está perdiendo poder. Sobre todo esto en nuestro programa Punto Infernal. Budanov estalló con una declaración. Las Fuerzas Armadas de Ucrania planean entrar en Transnistria. El frente se está desplegando en estos mismos segundos. El Kremlin quedó atónito ante tal paso. Moldavia finalmente se atrevió. El cambio total de las reglas del juego, al parecer, ya no lo lidera Putin. Ha llegado la hora de la rendición de cuentas. El puño de la venganza se prepara para asestar el golpe final. Ustedes deben ser los primeros en escuchar estos detalles impactantes. Ucrania puede resolver la cuestión de Transnistria si lo desea y hacerlo de manera radical. Así lo declaró el jefe de la inteligencia ucraniana, Kirilo Budanov. Ellos reciben su propio grupo, todo les va bien allí. Esto puede ser más una amenaza para nosotros. Pero no, y podemos resolver esta cuestión si nos lo proponemos. Resolverla de manera radical. Pero eso será después. ¿Es necesario hacerlo? Aquí ya empiezan a surgir cuestiones geopolíticas. Pero a la pregunta de si vale la pena hacerlo, respondió a su manera. Dijo que se abstiene de responder. La oficialidad de Chisinau ha dicho en repetidas ocasiones que solo ven la solución del problema a través de la diplomacia. La presidenta de Moldavia, Maya Sandu, ha insistido repetidamente en un formato pacífico para resolver la situación en Transnistria. Pero todos estos intentos son en vano y tampoco se debe esperar que todo se resuelva por sí solo, opina Budanov. Por sí solo no dejará de existir. ¿Y cuáles son los requisitos previos para ello? De nuevo, si hablamos más adelante sobre la cuestión de Transnistria, queramos o no, entonces debemos comparar a Moldavia con la Federación Rusa y sus fuerzas entre sí. Entonces, ¿tienen ellos tal fuerza? No tienen fuerza, así que Moldavia sigue esperando, pero el enclave sigue siendo una fuente de influencia rusa y una amenaza potencial para Ucrania en particular. Actualmente, las conversaciones sobre Transnistria se han intensificado después de un ataque masivo al pueblo de Mayaki, por el que pasa un puente clave que conecta con las regiones del sur de la provincia de Odesa. El 18 de diciembre, el cruce fue dañado. Tras los ataques al puente sobre la bahía y el posterior cierre forzado de la carretera, la ruta a través de Mayaki era la única que conectaba Odesa con el sur de la región. La distancia desde la ciudad hasta Mayaki por carretera directa es de casi 40 kilómetros y la distancia de Mayaki a Transnistria es de unos 30 kilómetros por carretera directa. De este modo, intentan aislar toda la parte occidental de la región de Odesa de las comunicaciones de transporte, y esto significa perder el acceso logístico al Danubio. El ataque al puente provocó alarma. Además, porque la Dirección Principal de Inteligencia advirtió que Rusia está aumentando urgentemente su actividad en Transnistria. Su objetivo es crear un nuevo foco de tensión y desviar fuerzas ucranianas de otras direcciones. No suena muy alentador, pero aquí conviene recordar el tamaño del contingente en el enclave. Según los expertos, el número de voluntarios rusos en Transnistria es de unos 1.200 a 1.700 personas. En Rusia, a día de hoy, no hay posibilidad de llevar a cabo una operación marítima ni terrestre, por lo que todo esto es una operación de información y desinformación. Por supuesto, esto se refuerza con ataques aéreos. Pero tampoco se puede tomar esto a la ligera, por supuesto. Además de la esperada operación de información y desinformación, también puede haber infiltración de grupos de sabotaje y reconocimiento en el territorio de Ucrania. Son posibles provocaciones, existen ciertos riesgos y desafíos, en particular las provocaciones, porque la filial del FSB en Tiraspol, por supuesto, no duerme, está activa allí, pero de nuevo, la cuestión es cuán eficaces son y qué pueden lograr realmente allí. El envío de grupos de sabotaje y reconocimiento hacia nosotros, entendemos perfectamente dónde terminarán y cómo se desarrollará todo esto. Por supuesto, creo que en el Kremlin están considerando la posibilidad de provocaciones para influir emocionalmente en la población local que se encuentra a lo largo de la frontera con la llamada Transnistria. Por supuesto, esto puede suceder, pero también habrá una respuesta de las fuerzas de defensa en esa dirección, y será dura y adecuada.
Tras el ya mencionado ataque a los faros, existía la amenaza de una catástrofe humanitaria, pero se logró evitarla. Después de los ataques, Ucrania y Moldavia acordaron rápidamente rutas alternativas de comunicación para el sur de la región de Odesa. Pero no fue necesario. Ucrania logró restablecer el tránsito por sus propias carreteras. En cuanto a Transnistria, actualmente Moldavia está elaborando un plan de unificación del país junto con la UE y Estados Unidos. Los detalles de este plan no se divulgan y la capital oficial Chisinau dice que están trabajando en una estrategia y una hoja de ruta para la reintegración. Pero no pueden hablar de ello porque temen causar daño. Esto se informó hace apenas unos instantes. Zaluzhny regresa a Ucrania. Impacto. Los medios estallaron en especulaciones. El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirá un alto cargo en Kiev. Ya se ha elegido al próximo líder del país. Esto ya no se puede ocultar. La primera reacción del propio Valery Zaluzhny conmovió a los ucranianos. ¿Acaso ha comenzado? Mantente informado antes que nadie. El embajador de Ucrania en el Reino Unido y excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, se prepara para dejar su cargo a principios de enero. Supuestamente, hace apenas unas semanas expresó su deseo de dimitir al presidente Zelensky. Y en ese momento publicó su enigmático mensaje con la leyenda: "En casa es mejor". La información que apareció en los medios sobre que Zaluzhny podría dejar voluntariamente el cargo de embajador en el Reino Unido podría estar entre otras cosas, relacionada con el inicio de un proceso político en Ucrania. Aunque los representantes de Zaluzhny ya han desmentido la información en torno a la figura del embajador, desde hace varios meses circula una enorme cantidad de rumores. Por ejemplo, que se está preparando para participar en unas posibles elecciones presidenciales. Por cierto, estos rumores también han sido desmentidos en repetidas ocasiones por Zaluzhny. No reconozco ninguna idea de celebrar elecciones durante la guerra. Cualquiera que reciba una propuesta supuestamente de mi parte para unirse a cualquier proceso a través de cualquier organización debe informar de ello a las autoridades competentes. No estoy creando ni cuarteles ni partidos y por principio no tengo ningún vínculo con ninguna fuerza política. No está del todo claro si el candidato desea participar en esta carrera política. Pero desde un punto de vista político-tecnológico, por supuesto, esto estaría justificado porque de nuevo tiene un gran reconocimiento. Esto a pesar de que los sociólogos lo sitúan en el primer lugar en la mayoría de los rankings. Y confirmo que el nivel de confianza en los meritorios es muy alto y sigue siendo así. Sí, ha disminuido desde que dejó el cargo, pero sigue siendo una figura popular. Y sus entrevistas, cuando las lees, bueno, se te escapa una lágrima porque es tan como si fuera un ucraniano tan sincero, tan bueno, y esa imagen. No creo que el mismo Zaluzhny o algunos consultores políticos hayan creado esa imagen artificialmente, o todo lo que es artificial desaparece. Además, surgieron rumores de que a Zaluzhny también le ofrecieron los cargos de primer ministro y jefe de la oficina del presidente. ¿Podría Zelensky haberle ofrecido algo en Ucrania? Bueno, por supuesto que podría, y más aún públicamente. Zelensky no lo ocultó especialmente. Hubo consultas, él habló con personas, con candidatos para el cargo de jefe de la oficina del presidente, para ese puesto. En cuanto al cargo de primer ministro, probablemente antes del nombramiento de Svyridenko se hablaba de Zaluzhny, porque el país está en guerra, en transición hacia una economía de guerra. Pero por ahora, según representantes de Zaluzhny, él permanece en el cargo de embajador. Los expertos señalan que él está cumpliendo bastante bien con sus tareas en Londres. No ha habido ningún escándalo y podemos una vez más destacar que la cooperación entre Ucrania y el Reino Unido no deja de aumentar y estamos encontrando nuevas oportunidades para nosotros. ¿Tiene Zaluzhny un papel activo en esto? Bueno, si lo hay, entonces por supuesto puede registrarse como un activo. Junto con Ucrania, redactamos un acuerdo histórico, el primero de su tipo, sobre una nueva asociación entre el Reino Unido y Ucrania que refleja el enorme compromiso que existe entre nuestros países. Me enorgullece decir, en nombre del Reino Unido, que estamos con ustedes no solo hoy o mañana, este año o el próximo, sino durante los próximos 100 años. Además, el excomandante en jefe ha declarado en repetidas ocasiones que su prioridad es trabajar por el bien de Ucrania, sin importar el cargo que ocupe. Cientos de llegadas. Los drones ucranianos establecen un nuevo récord. Los ataques llegan hasta Siberia. Ha llegado un momento crítico.
La crisis de la gasolina está en pleno apogeo. Las gasolineras están nerviosas, la logística se resiente y los precios siguen subiendo. La economía rusa, que se sustentaba gracias al petróleo, comienza a asfixiarse por su propia dependencia. El Kremlin apaga febrilmente el fuego con declaraciones, pero las llamas ya no se extinguen. Refrenar. ¿Qué está pasando realmente en la Federación Rusa ahora mismo? No te lo pierdas. Los ataques a la industria petrolera rusa hace tiempo que dejaron de ser episodios aislados. Se han convertido en una campaña sistemática. Putin entiende, ya lo entiende al 100% en qué lío, como se dice en ucraniano, se ha metido. En 2025, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron refinerías de petróleo y depósitos de combustible en Rusia y en los territorios ocupados al menos 142 veces. Esto es un 51% más que el año anterior, y casi 8 veces más que en el primer año de la guerra a gran escala. Según los cálculos de la publicación Björskam, en 2024 se registraron 94 ataques, en 2023 solo 27 y en 2022 18. Este aumento tan pronunciado se explica no solo por el hecho de que las autoridades rusas se ven cada vez más obligadas a admitir los ataques, sino también por el hecho de que Ucrania ve el efecto práctico de estas operaciones. Toda Rusia cierran gasolineras y en algunas regiones limitan vacaciones individuales. Todo esto en un país que vive de los hidrocarburos. Sin embargo, más importante que la escala de los ataques es su efectividad. Si el número de golpes es impresionante en sí mismo, el factor decisivo sigue siendo su efectividad. Y no se trata de caída de escombros, sino de daños confirmados. Desde instalaciones fuera de servicio hasta incendios de gran magnitud que detienen el procesamiento durante semanas. En casi 4 años de guerra, las Fuerzas Armadas de Ucrania han realizado al menos 281 ataques contra refinerías y depósitos de petróleo. De ellos, al menos 230, es decir, el 82%, fueron exitosos. En total, durante el llamado SVO, más de 100 refinerías, depósitos de petróleo y terminales marítimos han sido atacados. Almacenamiento y transbordo de petróleo. Las regiones del sur de la Federación Rusa siguen siendo las más vulnerables. Entre ellos la refinería de Ilsky y la de Afipsky en la región de Krasnodar, cada una de las cuales fue atacada al menos 10 veces. La refinería de Tuapse, así como la refinería de Volgogrado. Además, las bases y terminales petroleras en la región de Rostov y en la Crimea anexionada fueron atacadas regularmente. Sin embargo, la geografía hace tiempo que se extendió más allá de las regiones fronterizas. En el Distrito Federal Central, la refinería de Ryazan fue atacada al menos 13 veces, lo que la convierte en uno de los objetivos más frecuentemente alcanzados en el interior del territorio ruso. El año 2025 no solo fue más masivo, sino también mucho más profundo en cuanto al alcance. Las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania para atacar en el interior de Rusia realmente se han ampliado considerablemente. Si hace un año se atacaba la frontera, refinerías y con drones de baja potencia, hoy en día los grandes drones llegan hasta Ufa, en la región de Leningrado, e incluso hasta Ukhta, en la República de Komi. Si el año pasado el objetivo más lejano fue la refinería de Salavat en Baskortostán, situada a unos 1.300 kilómetros de la frontera con Ucrania, este año los drones ucranianos por primera vez llegaron hasta Siberia, atacando la refinería de Tyumen a una distancia de aproximadamente 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana. El efecto de estos ataques comenzó a reflejarse directamente en el mercado interno de combustibles de Rusia. Según datos del servicio ruso de la BBC, entre agosto y octubre se registraron interrupciones en el suministro de gasolina, al menos en 57 regiones del país. Los primeros en experimentar dificultades fueron los habitantes del lejano oriente, Zabaikalie, Primorye, la región de Sajalín y los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Donde la cantidad de grandes es limitada, las refinerías de petróleo y la logística hacen que el mercado sea especialmente vulnerable a cualquier interrupción. En las gasolineras se formaban colas de varios kilómetros y algunas marcas de combustible se vendían en cantidades limitadas. Y los habitantes se quejaban cada vez más de la inestabilidad en el suministro. Los precios del combustible subieron en agosto. La escasez de gasolina en la bolsa alcanzó máximos históricos. Esto sigue ocurriendo. La gasolina AI-92 se cotiza sobre 74.000 grivnas por tonelada y la AI-95 sobre 80.000 grivnas por tonelada.
Ya a principios de septiembre, la crisis de la gasolina llegó a la parte central de la Federación Rusa, y para finales de mes, los problemas con la gasolina se observaban incluso en algunas gasolineras de Moscú. Un episodio especialmente revelador en esta serie de ataques fue el Deep Strike contra la refinería de petróleo de Syzran en la región de Samara. Sobre los vivos, ahí acaba de pasar la defensa antiaérea, justo ahí ahora están atacando. Sobre los vivos están disparando muy bajo, realmente muy bajo. Los camiones de bomberos y las ambulancias van y vienen sin parar. Durante una hora, durante ese tiempo en que no había luz, en que no había internet, durante una hora, es decir, los bomberos y las ambulancias iban todos en esa dirección. Oh, los de tráfico también se fueron. Todos van en dirección a la fábrica. Los ataques impactaron inmediatamente en 2 instalaciones energéticas de la ciudad. El objetivo principal fue la propia refinería de Syzran. Los drones ucranianos atacaron la unidad de procesamiento primario de petróleo, la LOV AVT-6, una unidad de desalinización eléctrica y de destilación atmosférica al vacío, con una capacidad de diseño de hasta 6 millones de toneladas de petróleo al año. Es fundamental destacar que la refinería de Syzran cuenta con una sola unidad de este tipo, y en caso de que sufra daños graves, esto implicaría prácticamente la paralización total del ciclo productivo de la empresa. Además de la infraestructura de refinación, los drones impactaron el sistema energético, una subestación eléctrica, probablemente la PE Systranskaya, de 220 kilovatios. La dinámica aumenta. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania son más sistemáticos, abarcan nuevas regiones y penetran más profundamente. Si el dictador ruso no opta por el camino de la paz, el año 2026 promete ser aún más masivo en cuanto a la cantidad de ataques, la profundidad de penetración y las consecuencias para Rusia. Han surgido urgentemente nuevos y sorprendentes detalles sobre las negociaciones entre Zelensky y Trump. Lo vergonzoso es lo que quedaba detrás de puertas cerradas. Putin no pudo convencer a los estadounidenses, el Kremlin se delató a sí mismo. Europa puso la mano sobre el hombro del presidente de Ucrania. Se han tomado decisiones urgentes. El inicio de enero será sin guerra. Pronósticos impactantes en el reportaje en solo un momento. Uno de los días diplomáticos más activos del año. Tuvimos una excelente reunión. Hablamos de muchas cosas. Las negociaciones sobre Ucrania han llegado a la fase final. Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, tras 3 horas de negociaciones a puerta cerrada en Florida, declararon que han logrado un gran avance en el camino hacia la paz. Creo que estamos en las etapas finales de las negociaciones. Ya veremos. De lo contrario, esto tomará mucho tiempo. O esto termina o continuará durante mucho tiempo. Y morirán millones de personas más. Millones. Nadie quiere eso. He resuelto 8 guerras y esta es la más difícil de todas. Pero creo que lo lograremos. Esta vez, Zelensky y Trump hablan de unas pocas semanas después de las cuales los parámetros del acuerdo de paz serán mucho más claros. Trump declaró que se han acordado aproximadamente el 90% de las condiciones y las garantías de seguridad entre EU y Ucrania al 100%. Antes de hablar con Zelensky, Trump llamó a Putin. La última vez que el dictador del Kremlin y Trump hablaron por teléfono fue el 16 de octubre. El asistente de Putin declaró que la conversación se llevó a cabo por iniciativa de Trump y duró más de 1 hora. Con este interés mutuo, avanzar en el camino hacia una paz duradera, en la regulación del conflicto ucraniano, Donald Trump escuchó atentamente las evaluaciones rusas sobre las perspectivas reales de llegar a un acuerdo. Trump considera que ya se puede decir que en un futuro cercano es muy probable una reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, y que incluso Putin está seriamente dispuesto a establecer la paz con Ucrania. Putin quiere que esto suceda. Me lo dijo muy claramente. Le creo. En el marco del acuerdo se firmó un acuerdo de seguridad muy sólido en el que también participarán países europeos. Creo que los países europeos realmente se han comportado de manera excelente y están completamente de acuerdo con esta reunión, deseosos de llegar a un acuerdo. Todos ellos son personas maravillosas. Donald Trump considera que Ucrania ha demostrado gran valentía y ha infligido enormes daños al enemigo. Pero es hora de poner fin a la guerra.
Incluso dijo que estaba dispuesto a hablar ante el Parlamento de Ucrania para explicar la necesidad de un acuerdo de paz. Al mismo tiempo, los líderes europeos continúan discutiendo los planes futuros para la reconstrucción y la seguridad de nuestro país. Nuestros equipos están trabajando según lo planeado, en particular en los aspectos financieros de la reconstrucción de Ucrania y en los planes futuros, para avanzar estratégicamente paso a paso, para poner fin a la guerra, garantizar la paz y todos los pasos siguientes. Hablamos sobre los planes de 20 puntos. En un 90%, nuestros equipos han realizado este trabajo. Después de las negociaciones, se llevó a cabo una videoconferencia con los líderes de Europa. Para Ucrania, un paso clave en el camino hacia la consecución de una paz duradera son las garantías de seguridad. Europa está preparada para seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidar los avances logrados en las negociaciones. Lo principal en estos esfuerzos es que desde el primer día existan garantías de seguridad sólidas. En China también declararon que han tomado en cuenta los resultados de las negociaciones. China apoya todos los esfuerzos que contribuyan a una solución pacífica de la crisis ucraniana y espera que las partes en conflicto, mediante el diálogo y las negociaciones, alcancen lo antes posible un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante. Volodymyr Zelensky, tras los resultados de las negociaciones, dejó claro que la cuestión de Donbass sigue siendo sumamente relevante. Y la posición de Ucrania al respecto es clara y difiere de la rusa. Desde el principio, como dije, se habló de la necesidad de retirar las tropas del régimen de Kiev de estos territorios. Ninguna acción militar. No la habrá. Y no la habría habido si nos hubieran escuchado entonces. Todas las señales desde el Kremlin, en particular sobre el rechazo de la idea de una tregua para celebrar un referéndum en Ucrania, indican que allí no lo desean. ¡Alto el fuego! La transferencia total del control del territorio de Donbass. Por supuesto, esto implica la retirada de las fuerzas militares del régimen de Donbass más allá de las fronteras administrativas, y esto... ¿Se refiere solo a Donbass o también a Jersón, de Jersón y por supuesto también de Zaporilla? Aquí ya he dicho que no vamos a comentar completamente ni a discutir públicamente disposiciones individuales. El presidente ucraniano añadió que cualquiera de los puntos del acuerdo de paz que se está discutiendo ahora puede ser sometido tanto a referéndum como a consideración del Parlamento del país. Ahora hemos acordado con los estadounidenses que tendremos garantías de seguridad que serán respaldadas por el Congreso de los Estados Unidos. Lo que es muy importante tanto para los parlamentos de Ucrania y el plan de 20 puntos, creemos que debe ser ratificado en un referéndum. Todos entienden que esta es la firma histórica más fuerte. El equipo ucraniano continuará trabajando en este punto del acuerdo junto con los líderes europeos. No hay alternativa a la paz. Creemos, junto con los estadounidenses, y aquí nuestra posición es única, que la guerra debe terminarse diplomáticamente, hay que presionar hasta el final. De lo contrario, Rusia, la guerra continuará. Sin duda, si la guerra continúa, los estadounidenses seguirán ayudando a Ucrania junto con los europeos. Porque nosotros nos estamos defendiendo en esta guerra, estamos luchando, no somos los agresores. Ucrania logra luchar por sus intereses, a pesar de las condiciones difíciles. Bueno, y el gobierno aún debe resolver todas las cuestiones discutidas. Y esto podría suceder en las próximas semanas. La realidad para el Kremlin se está volviendo cada vez más dolorosa. La retaguardia de hierro se ha venido abajo. Putin grita a todo pulmón que esto es un fallo. Sin embargo, la verdad ya ha salido a la luz. El frente se resquebraja, la dirección de Kupiansk se está convirtiendo en una trampa. Las unidades rusas se han quedado atascadas a medio camino. Cerca de Uliápol, la ofensiva rusa se ha convertido en una carrera en círculos. El bosque de Serebriansky es el nuevo punto de quiebre para los mercenarios de Putin. ¿Qué está ocurriendo allí? No se lo pierda ahora mismo. AD está bajo el ataque de drones ucranianos. Las autoridades locales no revelan detalles del ataque. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre el supuesto derribo de 3 drones de tipo avión sobre la región. Según los videos publicados en canales de Telegram, el aeródromo militar de Kanska fue atacado. Esto, de hecho, es la continuación de esos ataques.
Los objetivos más protegidos, como los aeródromos, son precisamente ese tipo de instalaciones. Y el hecho de que en Adigueya los rusos no logren ocultar sus aviones, el hecho de que la infraestructura del propio aeródromo haya sido dañada, es un claro ejemplo de que hay que combatir no a la propia aviación, sino a los lugares donde está basada. Es precisamente allí donde es más vulnerable. Parece que la DGI de Lituania no es la única nueva mentira del Ministerio de Defensa ruso. Su canal de televisión Zvezda publicó el 27 de diciembre varios videos desde Kupiansk, en la región ucraniana de Yarkov, sobre la captura de la cual el ministerio viene informando desde finales de noviembre. Los materiales debían confirmar el control sobre la ciudad, sin embargo, en uno de ellos, un grupo de militares rusos, por el contrario, se retira, y esto llamó la atención de los corresponsales militares, corresponsales de guerra. Y también a nosotros, los ciudadanos de Ucrania, para hacernos creer que todo está realmente mal allí y para imponer la idea paralela de que nuestras autoridades nos están ocultando algo. Existen métodos contra los drones o simplemente la defensa antiaérea de nieve, como llamaron a este video nuestros defensores. En él, un ocupante, spoiler, intenta sin éxito derribar un FPV ucraniano. Pero al final, ese FPV derriba al ocupante para siempre. Según la información de las Fuerzas de Defensa del Sur, parte de Juliá y Pole, en la región de Zaporilla, está bajo control de los ocupantes. Se señala que la situación es complicada. Allí continúan los combates intensos. Y esta dirección es realmente importante porque es la ruta principal hacia Zaporilla, que es la capital de la región. Los rusos hicieron, de hecho, numerosos intentos. Durante este año intentaron abrirse paso hacia Zaporilla desde el sur, pero allí se toparon con nuestra línea de defensa bien fortificada. Y, de hecho, desarrollando la operación militar desde el este en la vasta región de Donetsk, concentraron suficientes fuerzas y de esta manera lograron establecer una posición estratégica. Ya no se desplazaban más desde el sur y desde el este. Putin no sabe lo que ocurre en el frente. Además, está siendo engañado por sus propios generales, dicen propagandistas preocupados. Y la persona no es consciente de lo que sucede al frente, pero la palabra completamente a partir del comienzo del SVO. En realidad, es por eso que los miembros de la ZVN están seguros de que Putin y Berse están diciendo todo tipo de tonterías. En general, simplemente el Estado Mayor se encarga y ahora él ha empezado a involucrarse, lo cual en consecuencia no corresponde a la realidad, incluso en lo que respecta a Kupiansk. Un hombre que recibe información de diferentes fuentes y entre ellas, digamos en parte oficiales, es decir, no solo, bueno, no es oficial, pero sí un secreto, por así decirlo, no solo de los generales. Y pensar que Putin es tan estúpido que no entiende lo que está pasando y algunos generales lo están regañando, y es por eso que también está llevando a cabo toda esta acción planificada, claramente planificada. Bueno, mientras el ejército ruso de Putin hace el ridículo, el ucraniano destruye al enemigo. Aquí, por ejemplo, imágenes del bosque Serebriansky, que se encuentra en la dirección de Limán en el frente. En ellas, los drones ucranianos destruyen al enemigo de manera definitiva e irreversible. Con esto, por mi parte, es todo. Estuve con ustedes, Darina Hutskawo. Más noticias impactantes en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dejar un me gusta. ¡Nos vemos!